¿Hay filosofía en Asia y África? Bueno, todo depende de cómo se define la filosofía. Si uno la define en términos occidentales, que es un sistema de pensamiento donde hay toda una serie de disciplinas dentro de la idea de filosofía, que serían ontología, metafísica, ética, lógica, estética, etcétera, tal vez no podemos hablar de un sistema cerrado al estilo occidental, pero en Asia, en África, en el mundo, los seres humanos piensan y piensan en general, pero de una manera también sistemática. Y el pensamiento sistemático transmitido de alguna manera, podemos decir que es algún tipo de filosofía. Ahora, tal vez podemos no hablar de filosofía, sino de pensamiento. Y ciertamente pensamiento sí hubo en Asia y yo sé mucho menos de eso en África. Ahora bien, en China hubo varias escuelas de pensamiento, pero la que predominó y la que más se conoce en Occidente es el confucianismo. ¿Por qué? Porque el confucianismo permeó todas las capas de la sociedad china, también permeó su sistema político, su sistema educativo y también el comportamiento general de los chinos. ¿Cuáles son las características más sobresalientes? El confucianismo se puede decir que es un humanismo porque se centra más bien en los seres humanos. Es un pensamiento más bien ético-político en donde se interroga sobre la naturaleza humana, si es buena, si es mala, aunque algunos, Confucio y sus discípulos hablaron de la naturaleza humana, para algunos fue buena, para algunos fue mala de raíz, pero todos están seguros que puede ser mejorada y puede ser enderezada a través de la educación y del autoejercicio. Y también hablaron de las virtudes humanas básicas. La más importante es el Ren, lo digo en chino porque es muy difícil traducirlo, se ha traducido como benevolencia, bondad, pero yo lo traduciría como humanidad, porque es la base de lo que hace que un ser humano sea tal. Y es la primera virtud, pero sobre la cual también se pueden reconocer las demás virtudes, como la filialidad, la sinceridad, la rectitud, lealtad, en fin, todas esas virtudes son esenciales para el ser humano, para que sea un ser humano que merezca el apelativo de tal. Ahora, el hombre superior, el hombre sabio, el hombre que puede tener, que debe ser el ejemplo para los demás, es el que ha podido realizar todas esas virtudes. Ahora, como verán, eso de alguna manera va en contra del feudalismo, que considera que la valentía, el abolengo son lo más importante entre los hombres. Y el confucianismo hace eso, es decir, vuelve a los humanos, en fin, exige a los humanos una virtud que no tiene nada que ver ni con el nacimiento ni con su destreza en las armas. Ahora bien, también los confucianos ven en una sociedad altamente jerarquizada, pero y cada quien tiene sus derechos y deberes en ella. Y digo derechos y deberes porque a pesar de que eso resultó en una sociedad patriarcal bastante rígida, sin embargo, el confucianismo exige a sus miembros no solamente obediencia hacia los superiores, sino que los superiores tienen que tener un deber hacia los inferiores, es decir, el padre hacia el hijo, el hermano mayor hacia el hermano menor. Y eso se extiende hasta el gobierno. El soberano tiene un poder absoluto, sin embargo, es merecedor
de la lealtad y de la obediencia de sus súbditos. Sin embargo, también tiene el deber de velar por ellos. Y aquí entramos en un concepto, en algo que en el confucianismo es bastante único, es el hecho de que el gobernante, si acaso no sigue esas reglas de conducta que son necesarias para hacer de él un hombre recto y virtuoso, puede perder el poder. Es decir, el poder es conferido por el cielo y el cielo lo puede retirar. Es decir, hay que pensar, no es la monarquía absoluta de Europa, por lo menos en concepto, es decir, el rey, el monarca, no es monarca por gracia divina, sino por mandato divino, y el mandato puede ser revocado. Y eso hace del confucianismo algo bastante especial dentro de todos los pensamientos humanistas del mundo. Y la otra cosa que quiero enfatizar es el hecho de que en el confucianismo se habla de una naturaleza humana que es igual entre todos los hombres. Entonces, esa igualdad entre los hombres contrasta con la idea que, por ejemplo, en Europa podía haber de que si algunos grupos étnicos o raciales tenían alma o no tenían alma, eran iguales a otros, etc. En China se habló siempre de la igualdad entre los seres humanos. Ahora hablo de algo ideal, pero, en fin, es lo esencial del confucianismo. ¿Cuál es la peculiaridad del filósofo Wang Chong? Bueno, Wang Chong vivió en el primer siglo después de Cristo. El confucianismo reinaba después de un revés que tuvo terrible en el tercer siglo antes de Cristo, porque hubo una dinastía en donde se persiguió al confucianismo y se le dio muchísima más importancia a una escuela de pensamiento, el legalismo, donde se hablaba más del poder, de la fuerza y no de la virtud. Regresa al confucianismo, porque, en fin, la dinastía Qin, en donde los persiguieron los confucianos, no duró más de unos 30 años. Entonces volvió, pero volvió con una fuerza especial en donde se absorben ideas de otras escuelas, que sí hubo en China varias escuelas, donde había ya este pensamiento mágico, religioso. Entonces se vuelve como un culto en donde se habían absorbido muchas de las supersticiones de otras creencias. Fue muy importante la idea de que el cielo y los seres humanos de alguna manera interactúan, en el sentido de que lo que hace el ser humano influye en el cielo y viceversa. Entonces, Wang Chong, podemos decir que fue un filósofo más pragmático y más materialista. Él decía que el cielo era algo material, que los seres humanos se creaban no por ninguna voluntad, sino por unos cambios materiales donde había un soplo que les daba, en fin, su parte humana, porque, en fin, hay animales, etcétera, y los seres humanos tienen una parte que es una parte más racional, más, podríamos hablar como el alma, pero eso no es algo permanente. El alma no sigue después de la muerte, sino que también desaparece con el cuerpo humano. También estuvo en contra de todas las ideas de interpretar portentos y en fin, todas las señales que se decían que eran del cielo y que auguraban que viniera una era buena o una era mala. Decía que eso no hay absolutamente ninguna conexión entre lo que pasa, que de repente hay un eclipse o hay cualquier señal del cielo, un cometa, etcétera, que eso son cosas fortuitas que no tienen nada que ver con la realidad. Y además
de alguna manera se atacó a la piedad, en fin, si no la piedad filial, él creía en las virtudes confucianas, pero decía que todo el culto que se hace a los muertos por culpa de los confucianos, quienes insistieron que la piedad filial se materializaba a través de un culto a los antepasados, que era muy complicado. Entonces, y se hacían sacrificios, se hacían entierros muy fastuosos. Y él decía, pues todo eso es para satisfacción de los vivos. Los muertos no pueden tener ningún tipo de participación en eso porque están muertos. Y, en fin, en muchas cosas criticó a Confucio, que era bastante poco usual en su época, y también criticó algunas partes de los libros, de los clásicos sobre los cuales se basa precisamente el confucianismo, donde se habla de que hubo épocas de oro que eran mucho mejores que nuestra época, y él dice que nuestra época es igual de buena que las épocas anteriores. Pues hay cosas buenas y hay cosas malas, hay gente buena, hay gente mala. Eso es más o menos en donde él se opone al confucianismo y se opone a las supersticiones, sobre todo de su época, pero él también está lleno de ideas, en fin, no podemos sacarlo de la época en la que vivió. Un ejemplo es de que habla en contra de ciertas leyendas en donde, por ejemplo, el primer emperador Han era producto de una unión entre su madre y un dragón, y dice que eso no es posible porque los dragones no pueden preñar a una mujer, y además los dragones vuelan y Han Gaozu no volaba, entonces eso no puede ser. Pero que los dragones existen, pues sí, existen.